Hola, buen día a todas y a todos. El spin es una de las técnicas más conocidas e importantes en la comunicación política. Se dice que este término nace en el debate presidencial de 1984 y se debe a que el New York Times lo acuña, dicen algunos, para referirse al papel de los asesores en comunicación de Ronald Reagan, en donde estos asesores ganan una gran relevancia en este debate presidencial. Dice el profesor de la Universidad Complutense José Luis Dader que se trata de generar o de tejer una tela. Pero bien, esto vamos a desarrollarlo un poquito más adelante. Cuando se habla de tejer una tela, de tejer una red, es tejer una red con los periodistas o una red de periodistas y de medios, de tal forma que se haga girar la información, de tal manera que se presente siempre una información que nos es favorable o que le es favorable a nuestro político, a nuestro partido político o a nuestra institución. Y esto es importante. Es importante decir que no solo se limita a un personaje político, es decir, a un partido político, a un personaje político, sino que también puede hacerse girar en favor de un partido político, de una colectividad o de una institución. Y aquí vamos a hablar de cómo el spin doctoring se ha aplicado en una institución desde hace mucho tiempo. Así que aquellas personas que se dedican o que intentan influir en la opinión pública haciendo girar las informaciones de tal manera que les sean favorables, se entienden como spin doctor. De esta manera se dice que estas personas pues lo que hacen es influir, manipular la realidad de tal manera que se presenten una realidad parcial, pero que le es favorable a su cliente, ¿no? O a su posición, o la posición con la que ellos trabajan, o a la que ellos representan. Hay dos formas, hay un debate en cuanto al surgimiento y la interpretación del spin, porque una es el to spin y la otra es el spin en sí. De una manera se entiende como que viene el béisbol en donde se tira una bola y se hace girar. Así se entiende que el spin es hacer girar la información de tal manera que siempre nos sea favorable. Pero existe otra forma que es la de la tela, tejer la tela, que es tejer la red, pero realmente se entiende como tejer una tela de araña. Y es que las arañas, para ahorrar energía, tejen dicha tela y dejan que sus presas caigan y se peguen y no puedan salir de esta. Esto es lo que se busca con los periodistas, que caigan en esa red, que queden envueltos en esa red y que luego no puedan salir. Esto se hace a través de tratos preferenciales, de consentirlos, de amiguismo, etcétera, etcétera, ¿no? Puede ser dar una primicia y otras cosas por el estilo. Así los periodistas caen en esta tela y no pueden salir. Son presos de aquellos que han tejido esto. Bien, existen algunas técnicas entonces después que se usan por parte de estos señores para manipular o para tergiversar o para presentar o hacer girar la información de tal manera que les sea favorable. Una de estas es presentar de forma selectiva los hechos. Otra es negar sin negar. Otra es usar eufemismos. Y otra es mentir, aunque de una forma un poco sutil, en donde se crean argumentarios que, aunque no estén comprobados, se lanzan como si fuesen verídicos, ¿no? Pero también, así como se selecciona, se lleva a exagerar los hechos. Así se exageran los hechos que no son favorables, pero también algunos en donde se nos presente como víctima, de tal manera que podamos mantener y mejorar siempre nuestra imagen, ¿no? En el caso de la Policía Colombiana y de las Fuerzas Armadas, el trabajo del spin doctor es algo permanente. Los medios de comunicación no hacen un trabajo frente a esto de fiscalización ni de corroborar la información, sino por el contrario son simplemente altoparlantes, son altavoces de lo que dicen los señores de la fuerza pública. Mienten, exageran los hechos, limitan los hechos, seleccionan los hechos y un largo etcétera. La prueba más clara de que esto es así
ha sido esto de los mal llamados falsos positivos, que no fue otra cosa que asesinatos por parte de la fuerza pública, por parte del ejército. Un procedimiento perverso y criminal, donde se ha comprobado sistematicidad, en donde se llevaban a unos muchachos, los engañaban, los presentaban, los asesinaban y los presentaban como terroristas. Aquí quedó en entredicho el papel de la prensa colombiana y se comprobó esa red tan poderosa en donde los periodistas están presos. Ninguno se atrevió a cuestionar, no se atrevieron a preguntar, simplemente replicaban los partes de guerra hechos en cualquier salón de prensa de los militares. Y hoy ocurre lo mismo, y ha ocurrido lo mismo con la policía. Esto explica por qué unos comandantes de policía y algunos periodistas y algunos personajes y comandantes le dan entrevistas solo a algunos periodistas y a otros no. Esto explica por qué se comportan con unos medios de una manera y con otros de otra. Es para tejer esta tela y para mantener a algunos presos dentro de esta tela de araña. Pero ahora bien, los medios de comunicación ahora han cometido el error de decir la verdad. Decir que el cambio en los uniformes de la policía tiene que ver con un cambio de imagen. Y es así. Tiene que ver con un cambio de imagen. Es nuevamente el spin, es nuevamente un cambio cosmético, un lavado de cara y no un cambio real. De esto se infieren dos cosas, o podemos concluir dos cosas. Una, que en efecto no es suficiente un cambio de cara, no es suficiente con que la policía, la policía se quiera parecer a una policía europea, sino que es necesaria una reforma profunda de la institución que, como ha estado comprobado, tiene comportamientos criminales al interior. Pero además de esto se concluye también que es necesario que los medios de comunicación se aparten y salgan de estas telas de araña, se aparten de este spin y que si quieren ganar nuevamente prestigio, ejerzan un papel de control y de vigilancia y sirvan como motor del desarrollo y de la democracia en nuestro país. Creo que el 2022 y el camino hacia el 2022 es parte de esta prueba de ver el comportamiento de los medios, cómo pueden aportar a la creación y al avance de Colombia en ese propósito de hacer una verdadera república democrática. Es esto, un fuerte abrazo a todas y a todos.